Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio número 2 de la guía. El ejercicio número 2 de la guía se trata de demanda de garbanzo. Este ejercicio, ¿verdad? Me dan la curva de la demanda, que la curva de la demanda es Q igual a 20 menos P. Ok, entonces con eso me piden trabajar. Lo primero que me preguntan es ¿cuánto garbanzo se comprará cuando el precio es cero? Es decir, si lo regalan el garbanzo. ¿Cuántas unidades? Entonces, el inciso A sería si P vale cero, ¿ya? Nada más hay que sustituir en la ecuación de la demanda. Entonces Q valdría 20. Así de manera muy sencilla. Q vale 20. Ok. Entonces, ese es el inciso A. Se comprarían 20 unidades de garbanzo. Luego me dice a qué precio la cantidad de garbanzo se convierte en cero, la cantidad demandada, ¿verdad? ¿Cuál es el precio en el que la gente decide ya no comprar? Entonces eso es Q va a ser igual a cero cuando P es igual a 20. Es decir, a 20 unidades monetarias ya nadie va a comprar garbanzo porque el precio es demasiado alto. Ahora me piden calcular los gastos totales en garbanzo para cada precio en dólares entre los precios, bueno, entre los precios de la parte A y B, es decir, entre 0 y 20, que son los precios, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una tabla, no lo vamos a hacer de uno en uno, porque si no sería una tabla muy grande. Simplemente vamos a hacer entonces una tabla donde pongamos precios, cantidades y gastos totales. Entonces los precios los podemos poner de 5 en 5, 0, 5, 10, 15 y 20. Las cantidades entonces, ¿cómo las calcularíamos? Simplemente sustituimos estos valores en la curva de la demanda. Entonces tendría aquí 20, 15, 10, 5 y 0. Los gastos totales es la multiplicación. Gastos totales es como lo que gasta el mercado en comprar, en estar en ese punto. Entonces, si se compraron 15 unidades de garbanzo a $5 cada unidad, entonces se gastó 5 por 15, se hace esa multiplicación. Entonces aquí es 0, aquí es 75, aquí es 100, aquí es 75 y aquí es 0. Y entonces se mira que una función que va creciendo y luego va decreciendo. Entonces, ahora el inciso D, ¿ya? El inciso D, vamos a hacer por aquí, bueno, el inciso D me está diciendo qué precio de los garbanzos produce los mayores gastos totales. Si yo me fijo en esta tabla, yo miro automáticamente que es 100, pero lo voy a hacer de manera general. Entonces los gastos totales yo los puedo calcular igual a los precios por las cantidades. Esto igual al precio por la cantidad, pero la cantidad es 20 menos P por la curva de la demanda que me dieron. Entonces aquí yo tengo 20P menos P cuadrado. Entonces, esto es una función cuadrática que puede obtener un máximo. Y efectivamente obtiene un máximo. Entonces, ¿cómo encuentro ese máximo? Sencillo, simplemente hago la primera derivada igual a 0. Entonces, la derivada de los gastos totales con respecto al precio, la derivada de esto es 20 menos 2P igual a 0. Entonces, P en este caso es 10. Ese es el precio que hace los gastos totales mayores, que era precisamente lo que teníamos en la tabla por aquí, que este punto de aquí, los gastos totales son 100, ¿ya? Cuando el precio vale 10. Ok, tenemos, tenemos ya ese inciso resuelto. Ahora me dicen, suponga que la curva de la demanda cambió a 40 menos 2P. Ahí es 40 menos P. Entonces, porque lo que queremos es que se desplace, ¿ya? O bueno, lo podemos hacer con 40 menos 2P. Es igual, ¿verdad? Entonces, tenemos el inciso E que me dice la curva de la demanda es Q igual a 40 menos 2P. Hay que hacer exactamente lo mismo otra vez. No lo voy a hacer. Simplemente lo que quiero hacer es la gráfica. Entonces, hagamos la gráfica por aquí. Entonces,
recuerden, solo trabajamos con el primer cuadrante, ¿verdad? No nos interesa los otros cuadrantes porque no existen cantidades ni precios negativos. Entonces yo sé que aquí tengo precio y cantidad. Entonces tengo precio y cantidad. Voy a graficar primero la primera demanda, que era, recordemos, voy a hacer espacio por aquí, la voy a escribir. La primera demanda era Q igual a 20 menos P. Y la segunda era igual a 40 menos 2P. Entonces voy a hacer esto. Entonces voy a hacer un espacio. Aquí es P, ¿verdad? Y Q. Entonces, ahora la primera demanda, ¿cómo la grafico? Sencillo, ¿verdad? Cuando P vale 0, Q vale 20. Entonces tenemos 20 por aquí. Y cuando Q vale 0, P vale 20. Entonces tenemos 20 por aquí. Entonces es la curva, una recta más bien, que va de este punto a este punto. Así de sencillo. Ahora tenemos la otra. La otra ocurre que hay un desplazamiento, pero también hay una variación en la inclinación porque la pendiente ya no es menos 1, ahora la pendiente es menos 2, está más inclinada de manera negativa. ¿Ya? Entonces me quedaría, si precio vale 0, ¿cuánto vale Q? Vale 40. Entonces lo tendría 40, bueno, digamos que es por aquí, digamos que es por ahí. Y Q, y si Q vale 0, P vale 20, es el mismo punto donde estaba la otra. Entonces, hagamos la otra curva y así. Entonces, esa sería la otra curva. Hay un pequeño desplazamiento y una variación en la inclinación. Y entonces, con esta nueva curva de la demanda se hace todo lo demás, se hace todo lo que piden, ¿verdad? Que de manera muy sencilla, no hay muchos problemas con eso. Ok, pasemos al siguiente ejercicio rápidamente. El siguiente ejercicio me piden, habla de la demanda de papa. Entonces, la demanda de papa es el ejercicio, vamos a hacer el ejercicio 4, demanda de papa. Y entonces, en este caso, ¿verdad? Ya me están dando una función de demanda que no solo depende del precio, sino que depende del ingreso y del precio de un bien complementario sustituto. Ya vamos a determinar si es sustituto o complementario. Entonces tenemos que la demanda de papa viene dada por Q igual a 1000 más 0.31 y ahí faltó la I, ¿verdad? Del ingreso, menos 300P más 299P', que es el precio del arroz. Entonces, lo primero que tenemos que observar es que el ingreso, el coeficiente es positivo. ¿Tiene lógica esto? Sí, porque al aumentar el ingreso va a aumentar la cantidad demandada. Fue la lógica que estuvimos viendo en clase. Luego, el precio de la papa es positivo. Si aumenta el precio del arroz, si aumenta el precio del arroz, la cantidad demandada de papa aumenta. ¿Qué significa eso? Que son bienes sustitutos. ¿Por qué? Porque si aumentó el precio del arroz, yo voy a dejar de consumir arroz y consumo más papa. Entonces por eso es positivo. Si hubiera sido negativo ese término, serían bienes complementarios. Pero ese signo positivo me está determinando que son bienes sustitutos. El arroz y la papa en este caso. Obviamente no se trata del mercado nicaragüense, ya, pero nada más estamos tratando de entender a qué hace referencia el signo. Entonces, el primer inciso me dice que el ingreso es 10.000 y el precio es 25 centavos de dólar. ¿Cuál sería la demanda de mercado de papa? Y hay que dibujarla.
Entonces, esto es muy sencillo, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer para el inciso A es, lo único que tenemos que hacer es sustituir el ingreso, que va a ser 10.000, y el precio del arroz, que es 0.25. Entonces, sustituimos eso en la cantidad demandada. Entonces tenemos 1000 más 0.31 por el ingreso, que es 10.000, menos 300p más 299 por 0.25. Entonces esto da, al hacerlo, da 4174.5 punto 75 menos 300p. Entonces esto es una curva que está en dos dimensiones y se puede graficar, y eso es lo que pide el ejercicio. Lo vamos a hacer hasta el final para graficar todas de un solo. Entonces esto, recordemos que es una curva de nivel, ¿ya? Es una curva de nivel donde le estamos dando valores específicos a las otras variables que no son el precio, que el ingreso es 10.000 y el precio del bien sustituto son 0.25. Entonces vamos a ver qué pasa cuando varían estos factores. En la clase ya sabemos que si varían los otros factores diferentes del precio, ¿qué es lo que va a pasar con la curva de la demanda? Se va a desplazar ya sea a la derecha o hacia la izquierda. Entonces veamos, ¿verdad? Veamos qué pasa en los otros incisos. Entonces el inciso B me está diciendo que el ingreso aumenta y el ingreso pasa a ser 20.000. Entonces en vez de tener 10.000 pasa el ingreso a ser, en vez de ser 10.000 pasa a 20.000, aumenta el ingreso. Entonces si yo sustituyo eso, lo voy a poner directo, la cantidad demandada va a ser igual a 7.274.75 menos 300p. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se mantuvo la pendiente, pero aumentó el término independiente. ¿Qué sucede? ¿Qué implica eso? Que se desplazó hacia la derecha paralelamente, la recta. Ahora, el caso C, tenemos que queda el ingreso igual en 10.000, pero el precio ahora pasa a ser, el precio del arroz pasa a ser 0.10. Es decir, el precio del arroz, el precio del bien sustituto disminuyó. Entonces, nosotros sabemos intuitivamente que si disminuye el precio del arroz, como son bienes sustitutos, yo voy a consumir más arroz y voy a consumir menos papa. Entonces, la demanda se tiene que desplazar hacia la izquierda. Veamos, a la hora de sustituir, la curva de la demanda me da 4.129.9 menos 300p. Entonces, ¿qué pasó? Igual, la misma pendiente, pero diferente término independiente, hace que se desplace hacia la izquierda. Entonces, esto se puede graficar, ¿verdad? Vamos a poner por aquí la gráfica. Aquí tenemos, ¿verdad?, el precio y las cantidades. Entonces, veamos esta gráfica. Entonces, para la primera demanda es, si calculamos, ¿verdad?, los intersectos con los ejes, este es bastante directo, ¿verdad? El intersecto con el eje Q, 4174.75, y el intersecto con el eje P es 1391. Entonces la curva de demanda, la original, es esta que está aquí. Ahora, si aumenta el ingreso que duplicó, ¿verdad?, la nueva curva de demanda se hace 7.274.5 y por aquí 24.24, haciendo los cálculos, ¿verdad? Entonces tenemos la curva desplazada, es esta de aquí. Y luego
por último, cuando aumentó el precio del arroz, se desplazó hacia la izquierda, pero un poquito nada más. El 4129.9 y por aquí 13.7. Entonces se desplaza apenas a la izquierda. Entonces el primero, cuando aumenta el ingreso, se desplaza hacia la derecha. Este es cuando hay un aumento del ingreso. Esto es cuando hay un aumento del ingreso. Y cuando hay hay una disminución, cuando hay una disminución, cuando hay una disminución del precio del arroz, que es un bien sustituto, entonces mi cantidad demandada se desplaza hacia la izquierda, se reduce la demanda porque estoy consumiendo más arroz. Entonces se desplaza hacia la izquierda. Esto es cuando hay una disminución del precio del arroz. Y ese sería el ejercicio.